Bueno, vamos a continuar ahora hablando de lo que son los ángulos y su medida, para que posteriormente lo podamos aplicar a algunos problemas. Bueno, cuando tenemos dos semirrectas, es decir, dos rayos, dos segmentos de recta que se cortan en un punto común llamado vértice, se forma un ángulo. O sea, no hay mayor dificultad en entender eso. Uno de los lados será el lado inicial y el otro el lado final. El ángulo lo vamos a identificar de acuerdo a la magnitud y al sentido de rotación del lado inicial hacia el lado terminal. Y establecemos la siguiente convención. Si el ángulo gira en sentido contrario de las manecillas del reloj, el ángulo se mide en sentido positivo. Si el ángulo es en el mismo sentido de las manecillas del reloj, el sentido es negativo. En la figura que tiene el ángulo azul y el ángulo rojo, si ustedes observan, los ángulos son positivos porque están girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. Mientras que en la figura con el ángulo amarillo, el ángulo gira en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, es un ángulo medido en sentido negativo. Eso es la primera cosa que nos tiene que quedar claro. Bueno, obviamente al existir una abertura mayor será mayor el ángulo, al existir una abertura menor será menor el ángulo. Y lo vamos a medir de acuerdo a la rotación que describe el lado inicial con respecto al lado final. Bueno, hay dos unidades fundamentales para medir los ángulos, que son los grados y los radianes. Y vamos a hablar de cada uno de ellos. Bueno, ¿qué son los grados? Los grados vienen de la siguiente deducción. Tenemos un ángulo que se forma al dar una vuelta al lado inicial en sentido contrario a las manecillas del reloj, de tal manera que gira una vuelta o una revolución. Si gira esa vuelta y esa revolución, lo que se tiene es un ángulo que mide 360 grados, que lo representamos con el cero pequeño que me representa grados. Eso es la definición. Al girar una revolución se describe en 360 grados. Y el grado se define como la 360ª parte de una revolución. Entonces, cada grado es la 360ª parte de una revolución. Por lo tanto, 360 grados forman a toda la revolución. Y de aquí podemos encontrar varios. Por ejemplo, el ángulo recto es aquel que mide 90 grados, es decir, un cuarto de revolución. Por ejemplo, este. El ángulo llano es aquel que mide 180 grados, es decir, media revolución. Por ejemplo, este que tenemos aquí. Tenemos un ángulo perígono que mide 270 grados, es decir, 3/4 de la revolución, que sería este. Entonces, dependiendo de la magnitud, será el nombre del ángulo, pues en estos tres casos. Otros ángulos no tienen ningún nombre en especial, simplemente consideramos su dimensión y hasta ahí el asunto. Bueno, los ángulos pueden medirse en grados y decimales de grados o bien en grados y sus subdivisiones en minutos y segundos. Así tenemos que un minuto es igual a la 60ª parte de un grado y un segundo es la 60ª parte de un minuto. Corrijo. Entonces, un minuto es la 60ª parte del grado y un segundo es la 60ª parte del minuto. Por lo tanto, un grado es la 1/3600 parte de un segundo. Bueno, entonces, con esas equivalencias podemos resolver algunas cosas. Por ejemplo, nos piden convertir 50 grados 6 minutos 21 segundos a grados y decimales. Bueno, esto es muy similar a una regla de 3, es decir, cada parte la vamos a ir convirtiendo de manera separada.
Por ejemplo, tengo 50 grados, 0,6 minutos, 21 segundos. Lo puedo descomponer en tres partes. La primera son los grados, que son 50, más 6 minutos. 6 minutos multiplicado por la parte proporcional que le corresponde al grado. Es decir, si son minutos, es 1 sobre 60. Más 21 segundos, que es 1 sobre 60 para convertirlo a minutos y 1 sobre 60 para convertirlo a grados, es decir, 1 sobre 3600. Hacemos operaciones, 6 sesentavos es 0.1, 21 sobre 3600, 0.00583. Todo esto expresado en grados. Obviamente tenemos que sumar todas las partes, 50 más 0.1 más esta fracción. Eso me da que este ángulo expresado en decimales será 50.105833 grados. Es decir, aquí convertimos de grados, minutos y segundos a grados y decimales. Ahora vamos al revés. Vamos a convertir 21.256 grados a grados, minutos y segundos. Lo abrevio como GMS, que es como lo manejan las calculadoras. 21.256 lo descomponemos. Consideramos la parte decimal, 0.256. 0.256 multiplicado por un grado, es lo que tenemos originalmente, se va a descomponer en 0.256 por 60 minutos. ¿Por qué por 60? Porque un grado tiene 60 minutos. Eso me da 15.36 minutos. Luego separamos la parte decimal, tal como hicimos desde el principio, pero ahora tenemos 0.36 minutos. 0.36 multiplicado por un minuto es igual a 0.36 por su equivalencia en segundos, que son 60, lo cual me da 21.6 segundos. Y esto resulta, armando todas las partes, 21 grados más 0.256 minutos equivale a 21 grados más 15.36 minutos, que fue el primer resultado que obtuvimos. Eso es igual a 21 grados más 15 minutos, más la parte decimal, que es 0.36, que en la segunda parte del problema la transformamos y nos dio 21.6 segundos. Entonces este 0.36 equivale a 21.6 segundos. Sumamos todas las partes, esta y esto, y nos da 21 grados, 15 minutos, 21.6 segundos. Entonces, aquí hemos encontrado ya cuál es la equivalencia y cómo se transforma de grados y decimales a grados, minutos y segundos. Una forma de resolver también esto, pues, es hacer una regla de 3, una proporción. Es decir, ya sabemos que por cada grado tenemos 60 minutos, por cada minuto tenemos 60 segundos. La segunda forma de medida de los ángulos son los radianes. Para definir a los radianes vamos a considerar un círculo de radio R con un ángulo central cuyo vértice es el centro. Entonces, este ángulo central cuyo vértice esté en el centro va a subtender un arco. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo dos radios aquí que me forman al ángulo central, el arco que subtiende es esta abertura de aquí. De aquí para acá, lo que está con azul. Como este arco mide R y esta longitud R es igual al radio, cuando eso pasa en cualquier circunferencia, tenemos lo que se conoce como un radian, es decir, la medida del arco es igual a la medida del radio. Eso pasa en cualquier circunferencia. Entonces, esa es la definición. El radian se obtiene al subtender un arco de longitud R igual al radio. Esa es su definición. Bueno, si ahora consideramos otra circunferencia y dos ángulos centrales, θ y θ1, vamos a ver que estos subtienden arcos iguales S y S1, respectivamente. Bueno, hay una razón en geometría que establece que las magnitudes de los arcos subtendidos son proporcionales a las magnitudes de los ángulos centrales. Entonces,
aplicando esa propiedad, tal como está escrito aquí, podemos establecer que teta es a teta 1, como S es a S1, como este arco S es a este arco S1, los arcos subtendidos. Y de aquí vamos a hacer una consideración. Aquí está mi proporción. Teta y teta 1 lo medimos en radianes. Pero si hacemos que teta 1, este de aquí abajo, sea un radián, entonces me queda mi ecuación como teta es a 1, como S es a S1. Pero si teta 1 vale 1, es decir, un radián, entonces el arco S1, por la definición anterior, el arco S1 es igual a R. Y en lugar de S1, yo lo sustituyo aquí por R. Y mi expresión que está aquí se transforma en esta que está acá. Si de aquí yo despejo S, obtengo que S es igual a R por teta. Por lo que para cualquier círculo de radio R, el ángulo central que mide teta radianes subtiene un arco cuya longitud es R por teta. Es decir, la longitud del arco es el valor del radio por el ángulo. Bueno, hay que hacer una aclaración al respecto de las unidades. En la ecuación que yo tengo aquí, teta está expresado en radianes y abajo es un radián. Entonces, aquí se cumple. Del otro lado, ese es un arco. Está medido en unidades de longitud y S1 también está medido en unidades de longitud. Pero como S1 es igual a R, entonces son unidades de longitud sobre unidades de longitud y acá radianes entre radianes. Al despejar vamos a obtener lo siguiente, que la longitud del radio es igual a R por teta, pero teta está expresado en radianes y aparentemente es como si no tuviera unidades, pero no es cierto, sí tiene unidades y esas unidades son precisamente los radianes. Por lo tanto, entonces el arco está dado en unidades de longitud. Aquí aparentemente se cancelarían las unidades porque estamos dividiendo entre 1, pero no hay que olvidar que estos son teta en radianes y 1 en radianes. Y esto me va a dar en unidades de longitud. Bueno, para establecer qué relación hay entre los grados y los radianes, porque hemos dicho que la medida de los ángulos puede ser en grados y radianes, pues vamos a ver cómo encontrar una equivalencia. Yo tengo una circunferencia de radio R, tal como está aquí, y un ángulo central que mide una revolución, es decir, que da toda la vuelta. Si da toda la vuelta, pues esto mide 360 grados, ¿no? Una revolución son 360 grados. Como el arco que describe es todo el perímetro de la circunferencia, ese perímetro es pi por diámetro, como sabemos, pero el diámetro es 2 veces el radio, entonces me queda 2 pi por r. Por lo tanto, el arco que subtiende, S, es igual a 2 pi r, porque es toda la circunferencia. De acuerdo con eso, ya hemos visto que S es igual a R por teta. Pero S, de acuerdo a la figura, es igual a 2 pi por R. ¿Sí? Como S es 2 pi R y S es igual a R por teta, sustituyo y ¿qué me queda? Que 2 pi R es igual a R por teta. Despejo, bueno, aquí las R se cancelan, me queda teta igual a 2 pi, por lo tanto, teta es igual a 2 pi expresado en radianes. Es decir, todos los 360 grados se transforman en 2 pi radianes, porque toda la circunferencia mide 360 grados y eso equivale a 2 pi. Bueno, y a partir de ahí obtenemos varias equivalencias. Una revolución ya quedamos que son 360 grados y ya quedamos que son 2 pi radianes, es decir, toda la circunferencia. Eso significa que 360 grados son 2 pi radianes. Dividiendo entre 2 me queda 180 grados igual a pi radianes.
Si de esta expresión, que es la expresión principal para la equivalencia, yo divido entre 180 grados, me queda que un grado es pi sobre 180 expresado en radianes, en este caso, y si de esta misma expresión yo ahora divido entre pi, me queda lo siguiente: 180 grados entre pi igual a pi radianes entre pi, se cancelan las pi's, y me queda que 180 grados entre pi es un radian. Por lo tanto, un radian es igual a 180 sobre pi expresado en grados, y un grado es igual a pi sobre 180 expresado en radian. Obviamente hay que hacer algunos ejemplos. Quiero convertir 60 grados a radianes. 60 grados lo puedo expresar como 60 por un grado. Y el grado lo puedo poner como su equivalencia. Pi sobre 180. 60 por pi sobre 180 expresado en radianes. 60 entre 180, pues son 3, ¿no? Me queda pi sobre 3 expresado en radianes. Otro ejemplo. Convirtamos 150 grados a radianes. 150 grados es 150 por un grado. 150 grados es igual a 150 por pi sobre 180 en radianes. 150 entre 180 se van los ceros, me queda de 15 sobre 18, dividiendo entre 3, 5, y acá me queda 6. Por lo tanto es 5 pi sobre 6 expresado en radianes. Bueno, eso fue convertir de grados a radianes. Ahora convirtamos de radianes a grados. Obviamente hay que usar la equivalencia al contrario. Pi sobre 6 radianes lo puedo expresar como pi sobre 6 multiplicado por un radian. Pi sobre 6 es igual a pi sobre 6 por la equivalencia. Un radian es 180 sobre pi expresado en grados, 180 sobre pi expresado en grados. Pi sobre 6 radianes es igual a se cancelan las pi's, pi que multiplica, pi que divide, se van. 180 entre 6, pues son 30 y me queda expresado en grados. Por lo tanto, ahí está resuelto. Otro ejemplo. Vamos a convertir 3 pi sobre 4 expresado en radianes a grados. 3 pi sobre 4 en radianes es igual a 3 cuartos de pi por un radian. ¿Cuál es la equivalencia del radian? 180 sobre pi expresado en grados. Se cancelan las pi's arriba y abajo y me queda que estos son 135 grados. Todas estas conversiones y los casos anteriores los podemos hacer con la calculadora. Lo que pasa es que tenemos que saber manejar la calculadora. Por lo tanto, una de las cosas que les pido pues es que sepan manejarla y también que sepan hacer las conversiones, pues estableciendo sus equivalencias y estableciendo una manera analítica de convertirlo. Cada calculadora tiene su diferente manera de manejarse y por lo tanto, pues ustedes podrán consultar su manual para poder resolver estas conversiones. A continuación dejo una tarea para que esto se practique.